presentarles las hermanas expositoras de esta mañana. Johanna Batres nació en la ciudad de Guatemala, se bautizó a la edad de 16 años, donde inmediatamente se involucró en el Ministerio de Niños de la Iglesia de Cristo en Pinares del Norte. En su servicio en este ministerio, Johanna se dio cuenta de su pasión por trabajar con los niños y ayudarles a desarrollar una relación con Cristo. Actualmente trabaja en una escuela con niños en edad de 3 y 4 años. Johanna disfruta hacer manualidades, tener contacto con la naturaleza y pasar tiempo de calidad con su familia. Con 20 años de matrimonio, Johanna y su esposo Roberto tienen 2 hijas, Pamela y Natalie, y tienen 18 años de estar viviendo en la ciudad de Colorado Springs, Colorado. Brenda Brissenden es el asistente de comunicaciones y coordinadora del voluntariado del Ministerio Hermanas Rosa de Hierro. Ella trabaja especialmente con las hermanas de habla hispana y apoya las diferentes necesidades en el área de comunicación y coordinación de eventos, entre otras tareas. También originaria de Guatemala y vive en Cluster Rock, Colorado, junto con su esposo, con quien ha estado por 9 años, Tony, y su esposa Caroline. Asiste a la Iglesia de Cristo en Lifton, en Denver, en donde ha iniciado a participar recientemente. Dentro de sus muchos hobbies, Brenda apoya con traducciones e interpretaciones en español e inglés y viceversa para organizaciones no lucrativas. Bienvenidas, hermanas. Gracias. Muchísimas gracias, hermanas. Hoy sí, damos inicio entonces al manjar espiritual que Dios nos tiene preparada a todas esta mañana. Y pues muchísimas gracias ahí a Marlene por esa presentación, ¿verdad? Que nos sentimos honradas. Brenda y yo nos sentimos honradas y qué coincidencia, ¿verdad? De que ambas somos de Guatemala. Así que qué bendición poder estar juntas con ustedes. Y pues bueno, vamos a compartir y contarles que nosotras en realidad tenemos muchas cosas en común. Como dijo Brenda al principio, cuando nos conocimos en Guatemala fue de estrecharnos la mano, hola, mucho gusto, y ya está, pero en realidad no sabíamos que nos íbamos a hacer tan buenas amigas. Las dos vivimos lejos de nuestras familias de sangre, ¿verdad? Las dos nos mudamos a este país debido a nuestros esposos. Bueno, Brenda se mudó acá, ¿verdad? Después de que se casó con su esposo Tony, y mi esposo lo trasladaron aquí a este país también por cuestiones de trabajo, sin saber que aquí nos íbamos a poder encontrar, ¿verdad? La organización donde mi esposo trabaja fue un empleo que él consiguió después de 8 largos meses, y fue gracias al hermano de Brenda. Imagínense cómo Dios empieza a armar cosas desde un principio. Fue el hermano de Brenda el que le comentó a una amiga en común de que en esta organización necesitan, ¿verdad?, alguien que chequee la tecnología, y mi esposo andaba urgido de trabajo, se quedó ese mismo día, y así fue que yo conocí a Brenda, porque trabajaban en la misma organización, pero no nos hicimos tan amigas como ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, años después, Brenda viajó acá a Colorado para reuniones de trabajo, y ahí fue donde conoció y flechó a Tony, lo dejó enamorado, y el pobre se tuvo que ir a Guatemala, ahí a conocer a la familia y a conocer cultura y todo, y para poder ya casarse un tiempo después, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad a Brenda y a mí de poder estar en estudios bíblicos. Cuando Brenda vino, pues no tenía tanta experiencia yo acá, pero pues ya tenía un poquito de conocimiento de cómo era la vida, y pues fuimos juntas a estudios bíblicos, ¿verdad? Eran en inglés y yo me sentía así como que, ay, Diosita, ayúdame a entender todo, ¿verdad? Y las hermanas siempre lindas, con paciencia, nos enseñaban, y pudimos estar varias semanas, ¿verdad? Varias semanas compartiendo de la palabra de Dios. También en nuestros tiempos libres, pues nos juntamos a cocinar. Ambas somos del mismo país, y Brenda me enseñó a mí a hacer tamales. Aquí entre nos, el primer día que hice tamales hasta me salieron ampollas en mis manos, y yo así, ándale, pero aprendí. Es buena maestra, también cocinera. Entonces, en ese tiempo que compartimos, también hemos podido hablar, no solamente estrecharnos como amigas, sino también conocernos un poco más, profundizar un poco más.
Y bueno, yo tengo 2 hijas, Brenda tiene una nena, y pues compartimos también. ¿Qué hiciste cuando pasó esto y esto y esto, verdad? O yo le puedo dar consejos ahora con la nena pequeñita, y ella a veces a mí también, ¿verdad? A pesar de que mis hijas ahorita son adolescentes, a veces yo le digo, Brenda, es que estoy preocupada por esto, por lo otro. Rapidísimo, yo no sé cómo hace, pero me consigue libros, me consigue material, me da consejos, oramos juntas, y es una gran bendición, la verdad, para mí poderla, bueno, ahora no está tan cerca, antes vivíamos a 5 minutos, ahora está en Castle Rock, estamos a 40 minutos, ya no me queda tan cerca como antes, pero siempre seguimos teniendo esta comunicación. Y a través de todas estas experiencias y muchas más que vamos a compartir con ustedes esta mañana, y cómo hemos podido nosotras desarrollar esta amistad, a mí se me viene a la mente Proverbios 17, yo sé que todas lo conocen, ¿verdad? Y dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y definitivamente Dios permite que nosotras conozcamos personas que vienen a ser de bendición para nuestras vidas. Algunas vienen por un tiempo corto, otras vienen para quedarse, y eso es un regalo de Dios, hermanas, un regalo de Dios. Así que esa es mi introducción. Gracias, Johanna. Y como ven, hermanas, empezamos este taller con una historia de Dios. En breves minutos les contamos algo de nuestra vida, pero también estábamos dándole gloria a Dios por las cosas que Él hace. Estábamos contando cómo Él, en sus formas, conectó a mi hermano con el esposo de ella, conectó a mi esposo, porque él también trabajaba aquí con el esposo de Johanna, y nos dio la oportunidad de conocernos lejos de casa, volvernos hermanas, no solo en Cristo, sino casi que hermanas de vecindario y apoyarnos. Y hermanas, esta es una bendición porque de forma breve pudimos animar a una o a varias de ustedes, especialmente aquellas que les ha tocado mudarse de su lugar de origen, de su familia, estar lejos, en que si estás con la pena de que, no conozco a nadie, Dios te va a proveer a alguien que tal vez ya conociste antes y se van a reunir en este nuevo lugar, o probablemente va a traer personas que van a ser de bendición para criar a tus hijos, para animarte cuando estás en alguna situación difícil, pero Dios va a proveer. Y es así, hermanas, como iniciamos contando que compartir nuestro testimonio cristiano con otros es una gran manera de compartir nuestra fe y testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos ha transformado y nos da la oportunidad también de compartir verdades bíblicas. Como se dieron cuenta, hermana Johanna dice, esto me trae a la mente lo que dice la Biblia en este pasaje. Entonces también cuando estamos conversando con las demás personas podemos exaltar a Cristo y dar testimonio de lo que Él hace en nuestra vida también para la obra de la salvación. No está mal compartir en nuestras conversaciones la historia de cómo éramos antes de conocer a Cristo, cómo hemos sido después de conocerle a Él. Eso es muy bueno, pero siempre que compartimos una historia, siempre que compartimos un testimonio, debemos recordar qué y quién hace esa obra, que es Cristo y su palabra, el Evangelio. Entonces, el objetivo de este taller es proporcionarles, hermanas, una guía de cómo preparar un testimonio, cómo preparar cuando vamos a compartir nuestra historia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero que siempre exaltemos a Cristo. Voy a empezar a compartir mi pantalla aquí para que podamos ir viendo un poquito lo que les tenemos preparado. Me levantan el pulgar para ver si estamos... Mi hermana, es que voy a mover un poquito aquí y me dejan saber si logran ver. Ok. ¿Lista? Ok. Bueno, hermanos, vamos a empezar entonces. Y hoy quiero hablarles esta mañana de la importancia de un testimonio que debe de estar centrado en Cristo. Puedes compartir ahí el siguiente slide. La importancia de un testimonio centrado en Cristo. Tu testimonio
hermanas, es una herramienta más efectiva que cada una de ustedes van a usar en su ministerio y en cualquier situación en la que se encuentren. Es igualmente de efectivo tanto en grupos grandes como en grupos pequeños, ya sea que estés dando una clase o ya estés teniendo una conversación de uno a uno con alguien. Un testimonio, hermanas, de 2 o 3 minutos, bien preparado, compartido con el poder del Espíritu, puede tener un impacto directo en casi todas las situaciones al testificar, al hablar de ti. Nuestro deseo es presentar a Cristo, como decía Brenda, de una manera clara, atractiva, sencilla, de modo que todo aquel que escuche desee conocerle personalmente. Así como yo digo, puedo contar mi testimonio y la gente quiere tener esa experiencia también de cómo conocer al Señor de esa manera, ¿verdad? Imaginen ustedes, la experiencia con Dios en mi vida es totalmente diferente a la experiencia que Brenda tiene en su vida. Dios se presenta a cada una de maneras diferentes, pero siempre es bueno tomar en cuenta de que debemos presentar un testimonio efectivo. Nuestra manera, entonces, más importante es presentar a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestros testimonios deben apuntar siempre a Jesucristo y a la obra transformadora que Él ha hecho en nuestras vidas. No solamente los cambios positivos que hemos experimentado. Hablamos a veces de cambios positivos, pero le ponemos una pizca de Dios por aquí, una pizca de Dios por allá, y así hacemos, ¿verdad?, que la gente piense de que el cristianismo tal vez es tener una mejor vida, pero todas sabemos que ser cristianas no es color de rosa, ¿verdad? Todo es difícil para nosotras y tenemos muchos desafíos. En lugar de seguir ellas a Cristo y reconciliarse con Él, nosotros debemos de ser sinceras a la hora de hablar nuestro testimonio y decir que la vida para cada una de nosotras no ha sido fácil, porque no lo podemos pintar todo hermoso cuando en realidad no lo es. Así que tenemos que mencionar lo que Cristo ha hecho por nosotras, específicamente lo que Él hizo en la cruz, ese gran sacrificio, esa gran muestra de amor que Él hizo por todos los seres humanos, ¿verdad? Hay que también tratar de incluirlo. Y bueno, el apóstol Pablo modela este tipo de actitud centrado en Cristo cuando escribe ahí en 1 Corintios 2:2. No sé si alguna de ustedes puede leer en pantalla este versículo, 1 Corintios 2:2. Amén. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Gracias, hermana Carolina. Y ustedes saben la vida del apóstol Pablo desde que fue transformada, él siempre estuvo predicando a Cristo. Siempre, ¿verdad? En todo lo que nosotros conocemos del apóstol Pablo se trata de esto. Y también está otro pasaje, 1 Corintios 15:13. ¿Alguien más que lo pueda leer? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Muchísimas gracias, hermana Ana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, definitivamente, ¿verdad? Hablar de que Cristo murió por nuestros pecados, como lo dice la palabra de Dios. Si no somos capaces de hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, entonces, hermanas, le robamos la gloria de vida a Él. Él es el único que se debe llevar la honra y la gloria. Y entonces nosotros hacemos que el cristianismo parezca como algo que podemos hacer por nosotras mismas. Pero al contrario, hermanas, nosotras a la hora de contar nuestro testimonio, debemos hacer de que Jesús sea el héroe de todos los testimonios. Que Jesús es el que se lleve la honra y la gloria y que solamente gracias a Él nosotras hemos sido transformadas. Y con esto en mente, hermana, queremos compartir con ustedes una guía de referencia para preparar nuestra Dios historia. Debemos nosotras siempre tener en mente que podemos hablar en momentos, en una conversación regular que visitamos a una hermana, una amiga, y ahí nos toca compartirla, pero también a veces nos van a invitar a hacerlo en un evento como el que tenemos esta mañana nosotras en este taller. Entonces vamos a ver. La primera es cuando estamos preparando nuestro testimonio o nuestra historia, debemos pedirle a Dios sabiduría y guía,
porque no queremos ser nosotras hablando de lo que nosotras fuimos capaces de hacer, sino queremos pedirle a Dios que Él use nuestro testimonio, nuestra vida, lo que Él ha hecho en nosotras para bendecir a otros. Luego vamos a preparar nuestro testimonio para grupos o para individuos. A veces nos va a tocar en un ambiente como este de clase con otras damas, con señoritas, o nos va a tocar en la conversación una a una que tengamos con una persona, la vecina, o alguien que Dios nos dé la oportunidad de poder compartir. También debemos recordar, hermanos, que cuando nos invitan a dar nuestro testimonio, debemos respetar el tiempo asignado. A veces, no sé si invitan a alguna hermana a una clase, les dicen, hermana, 5 minutos, y son 10, 15, media hora, se llevó el tiempo de la clase, ¿qué vamos a hacer? Y a veces las latinas somos un poco más condescendientes y nos quedamos un poquito más de la hora, pero a veces, hermanas, sí tenemos que demostrar que amamos y respetamos la invitación que nos dieron a los hermanos que nos están dando el tiempo de escucharnos o de leer nuestra historia. También debemos ser realistas. Como decía Johanna, la vida de un cristiano no es color de rosa. Entonces no vamos a presentar a un Cristo que es como una bolita mágica que nos transforma, hoy ya todo color de rosa, sino que vamos a ser reales, vamos a decir, somos pecadoras, vamos a mostrar que nosotros seguimos cometiendo errores y Dios sigue en su eterno amor perdonándonos y transformándonos, pero debemos incluir esa realidad. También debemos pensar en a quién le vamos a hablar. Vamos a hablarle a mujeres maduras en la fe, vamos a hablarle a personas que nunca han escuchado del evangelio, vamos a hablarle a señoritas que están empezando su caminar en la vida de la vida y encima de la vida cristiana. Entonces debemos pensar qué palabras vamos a incluir, qué testimonio, qué parte de todas las historias que Dios ha dado o ha hecho en nuestra vida vamos a compartir. Y también debemos recordar algunas cosas que no debemos hacer, hermanas. Siempre se nos pasan algunas cositas o queremos afectar negativamente. Sí, nos hemos encontrado con personas, con organizaciones, con lugares en donde nos han lastimado o hecho algo o que hicieron algo erróneamente, pero nosotros no vamos a venir y echarles todo, como decimos en Guatemala, no vamos a echar el muerto a ellos. No vamos a echarles toda la culpa, porque pudo que sí lo hicieron intencionalmente o no, pero no vamos a enfocar nuestra historia en esa situación. Podemos comentar, sí, tuve una experiencia que me golpearon, me lastimaron, me hicieron sufrir, pero tratar de no afectar negativamente a alguien o a una organización. También evitar mencionar denominaciones. Algunas de nosotras venimos de otras congregaciones, iglesias, denominaciones, otras, algunas no habíamos crecido dentro del evangelio, pero evitemos crear como este conflicto, así como, ay, sí, la hermana está contando, pero habla del, por decirles un ejemplo, de los católicos, así muy mal. Hermanas, evitemos esto porque esto no está dando gloria a Dios. Nosotros debemos enfocar que vamos a exaltar a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. También no vamos a predicar, hermanas. Nos están pidiendo que compartamos una historia, que demos gloria a Dios. No vamos a traernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis en un minuto, porque a veces nos están escuchando personas que ni siquiera han abierto la Biblia. No vamos a sentarnos a predicar en ese momento. Vamos a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que invitemos a través de esa historia a las personas a querer conocer más de Cristo y la transformación que Él hace en nuestra vida. No usar términos vagos. Por ejemplo, a veces nosotros decimos que yo estaba con mucho gozo, con paz, fui cambiada, pero los podemos usar, pero si no les damos un poquito más de contexto o no explicamos más qué significó esa palabra para nosotros, muchas personas tal vez sea la primera vez que sean expuestos a esos términos para poder entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y también evitar usar palabras bíblicas sin explicación. Nuestra interacción con alguien puede ser también con alguien que nunca ha sido expuesto a la iglesia, que nunca ha sido expuesto a la Biblia. Y si venimos y decimos redimida,
decimos convertida y hablamos de la salvación, tenemos que darles un poquito más de contexto y explicarles qué significa esos términos, porque no los queremos dejar y que digan, ¿qué será eso de redimido? Saber qué habrá querido decir, y podemos causar que se desvíen y no quieran saber nada más porque hablamos en términos muy celestiales, o de verdad podemos invitarles si les explicamos un poquito más todo lo que eso significa. Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, yo les voy a dar ahora contenido en lo que sí debemos incluir en nuestro testimonio. ¿Y qué incluir en tu testimonio? Te invita a compartirlo y así vas a tener el tiempo para poder prepararlo. ¿Verdad? No te van a agarrar desprevenida, porque obvio, tenemos tantas experiencias de qué hablo. Dios nos va a dar a nosotros esa capacidad para poder de verdad escribir nuestro testimonio, poder compartirlo, tenerlo ya en mente preparado. Y tienes tiempo para prepararlo hoy mismo, querida hermana, sería de gran bendición. Tomen nota y pónganselo ustedes mismas como tareas, escribir su propio testimonio para poder tenerlo listo a la hora de compartir con alguien. No sabemos cuándo. El Espíritu de Dios nos sorprende y no sabemos en qué momento vamos a poder usar este testimonio. Así que, por ejemplo, al escribir, comienza con una oración. Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que Él te ayude, que Él de verdad te dé esas palabras para que tú puedas captar la atención de la gente. No usando esas palabras celestiales, como dice Brenda, ¿verdad? Que no van a conocer. Palabras que la gente pueda entender perfectamente. Pídele a Dios definitivamente, hermanas, porque como dijimos desde un principio, quien se debe de llevar la honra y la gloria es Dios, no nosotras. Así que hay que orar y pedirle al Señor. También debemos de ser positivas, hermanas, desde el principio al fin. Brenda lo comentaba, ¿verdad? A hablar a veces de, ¿cómo se llama? Negativamente de iglesias o de organizaciones. No podemos estar, ay, es que a mí me pasó esto, y al final más bien hablamos con la gente como que nos estuviéramos desahogando en vez de poder hablar positivamente del mensaje de Dios, hermano. Entonces, no nos enfoquemos tanto en lo negativo, enfoquémonos más en la transformación que hemos tenido con respecto a eso que queremos compartir. Seamos específicas, hermanas, sean específicas. Den suficientes detalles para despertar el interés. No porque, ay, hermana, fíjese que a mí me pasó esto y ya me distraje porque la mosca, y ya después vengo y empiezo a hablar de otra cosa. No, definitivamente así no vamos a captar la atención de la gente. Debemos de, voy a hablar de esto porque yo sé que este testimonio le va a servir a esta persona y vamos a ir directas, concentradas, ser específicas en lo que queremos hablar. Sin ir metiendo más cosas, ¿verdad? Que se nos va a alargar y no vamos a decir mayor cosa. Seamos exactas, hermanas. La definición de exacta es un adjetivo rigurosamente ajustado, preciso, fiel, ¿verdad? Entonces debemos de ser exactas en lo que vamos a hablar. Que nuestras palabras de verdad se digan con seguridad, que de verdad sean las palabras precisas que necesitamos decir en ese momento. También debemos de incluir experiencias interesantes que motiven a pensar a la gente. Wow, esto le pasó a la hermana. A mí me encanta escuchar testimonios. Yo les digo a las hermanas, un día vamos a tener una tarde solo de tomar cafecito y poder escucharlas a todas, porque yo aprendo en gran manera de cada una de ellas. Y me encanta porque digo, tal vez lo que yo estoy sufriendo, se queda así chiquitito comparado a lo de otro. Entonces, que nuestra experiencia, hermana, sea interesante para que otras personas puedan edificarse. Y también usa 1 o 2 versículos de la Biblia. Incluye en tu testimonio la palabra de Dios, pero solamente la parte en la que se relaciona directamente a tu experiencia, ¿verdad? Que se adapte de una manera natural. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia de en California que 2 mujeres fueron tragadas por una ballena. Lo primero que todo el mundo pensó fue Jonás, ¿verdad? Tragado por una ballena. Entonces son cosas que dices, ok, esto pasó y lo relacionas con algo tan sencillo de la palabra de Dios, ¿verdad? Edita, hermanas, edita y reescribe según sea necesario. Y también usa una conclusión que haga que tu testimonio suene completo y lógico.
En lo que yo estaba aquí trabajando mi material y todo, le digo a Brenda, mira, ya lo escribí y ya lo reescribí y ya lo reescribí, porque hay cosas que se nos olvidan, hermanas, y por eso es bueno. Yo soy de papel todavía, papel y lápiz, y ya después ya me siento en la compu a escribirlo, pero como a ustedes se les haga más fácil, ¿verdad? Hoy en día la tecnología está aquí, en los deditos, rapidísimo, pero como ustedes deseen, debemos de tener siempre una conclusión en nuestro testimonio y podemos editarlo y reescribirlo cuantas veces ustedes necesiten hasta que ustedes digan, este es mi testimonio y definitivamente está completo. Otra cosa, hermanas, al escribir su testimonio deben cubrir 3 áreas bien importantes. El antes, el cómo y el después. Y consideren hacer estas preguntas cuando ustedes lo estén redactando. ¿Cómo era tu vida antes de confiar en Jesucristo o que tú entregaras totalmente tu vida a Él? ¿Cómo era tu vida? Incluye la hermana, porque también debemos decir cómo buscabas la seguridad, cómo buscabas la paz, cómo buscabas la felicidad cuando no estabas en los caminos de Dios. Y eso es muy importante hacérselos ver, especialmente a las personas que no conocen de Dios. Recuerda que los ejemplos que vamos a establecer son como un testigo creíble en las mentes de los no cristianos a quienes cada una de nosotras les vamos a estar hablando. Evitemos un enfoque religioso, hablar solo de Biblia, hablar solo de los santos, hablar solo de lo bonito, ¿verdad? De la iglesia. No invirtamos gran cantidad de tiempo hablando acerca de las actividades de la iglesia. De que nosotros tenemos reunión de matrimonios y de jóvenes y de niños y de esto, porque la gente como que se abruma demasiado, ¿verdad? Con solamente una reunión de alabanza y adoración. No, que ya les decimos toda la agenda de la semana, más bien se asustan, ¿verdad? Así que debemos de evitar pasar tiempo hablando acerca de esas actividades y de la manera en la que Dios en realidad cambió nuestra vida. Sin embargo, debemos evitar ser demasiado explícitas o sensacionalistas al hablar de drogas, de inmoralidad sexual, del crimen o el alcoholismo. Hoy en día estamos en confianza de los matrimonios gays. A mí me toca hablar mucho de eso con mis hijas, ¿verdad? Porque ellas lo están viendo de una manera natural y es lo que el mundo quiere, que todo el mundo acepte esto como que ahora ya es natural. Pero sabemos que no, hermanos. Entonces, esos temas que nos encienden nuestro corazón, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque no sabemos a quién vamos a ofender o quién de verdad en su familia tiene a alguien drogadicto o a alguien alcohólico y más bien nos vamos a ofender. Ay, no, a mí me caen mal los borrachos. No, yo de los borrachos no me hablen. No, no podemos dar esas dos caras, ¿verdad? Siempre tratemos de hablar con amor y entender a la gente sin que despierte esos ánimos en nuestra vida. ¿Cómo también debemos, otra pregunta, cómo llegaste a confiar en Cristo? ¿Cómo llegaste a entregarle el control completo de tu vida? Esto es en el cómo, hermanas. Este es el antes, ya hablamos del antes, ahora vamos a hablar del cómo. ¿Cómo? Y cuando ustedes en realidad escucharon el evangelio por primera vez. ¿Cuándo fueron ustedes expuestas por primera vez a la palabra de Dios, al cristianismo? Otra pregunta, ¿cuáles fueron sus reacciones iniciales hacia Jesucristo? Piensen en todo esto, hermanas. Es una guía para que cada uno de ustedes despierte la manera en la que llegó a los pies del Señor. ¿Cuándo y por qué comenzaron a sentirse atraídas al cristianismo? ¿Qué barreras mentales experimentaron? ¿Cuál fue el punto decisivo que ustedes tuvieron para poder entregarle su vida al Señor? Y piensen en la audiencia, como decía Brenda, podemos hablar entre hermanas en Cristo, ya con muchos años en nuestro caminar cristiano, pero a veces vamos a hablarle a señoritas que ni siquiera han entregado su vida al Señor, o están pensando en hacerlo, o con inconversos. Así que pensemos en la audiencia. Entonces, ¿por qué debo permitir a alguien más dirigir mi vida? ¿Por qué yo permití que el Señor cambiara mi vida? Y bueno, debemos de usar ejemplos específicos, ¿verdad? Hay que explicar y decidir y explicarles el por qué nosotros decidimos que Cristo transformará nuestra vida. ¿Qué sucedió después de esa transformación?
después que nosotros confiamos en Cristo, ¿qué cambios tuvieron ustedes? ¿Qué cambio tuve yo en mis acciones, en mis actitudes, en mis problemas? Cuenten, hermanas, ¿qué cambios en realidad experimentaron? ¿Cuánto tiempo pasó antes que cada una de nosotras notáramos ese cambio? Porque el cambio no es de la noche a la mañana. No es que yo ya me tomé la pildorita y ya mañana amanezco súper santa. No, es un proceso. Y cada una de nosotras sabemos en qué momento de verdad vimos ese cambio. Vimos ese cambio en nosotras. Y bueno, mientras piensan en estas preguntas, imaginen ustedes a una amiga no cristiana, a una compañera de trabajo, a alguien que se encuentran en el bus, en el parque, que es no cristiano y que pregunta, ¿qué significa Cristo para ti? ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué significa Cristo para tu vida? ¿Ya sabes lo que vas a responder o te van a agarrar en curva? No, hermanos, piensen en todas estas preguntas para poder entonces describir cuán importante es Jesús en nuestra vida, cuán importante es Dios para cada una de nosotras y seamos tan descriptivas como podamos. Y hermanas, cuando estamos presentando nuestro testimonio, es importante recordar una frase muy conocida o que he escuchado, por lo menos yo, en diferentes ocasiones. Y lo dijo Francisco de Asís, y es, predica en todo tiempo y si es necesario, usa palabras. Nuestro testimonio, nuestra historia va a venir respaldado por cómo nosotros conducimos nuestra vida. Cuando escuchen lo que les vamos a contar, ellas van a decir, ay, si esta me está contando esto, pero si la vieran, o es que no me suenan sus palabras con lo que yo he visto que ella hace, o cómo se comporta con su familia, o con sus amigos, o en el trabajo. Es nuestra vida, va a hablar, y luego nuestras palabras van a confirmar lo que nosotros estamos viviendo. Después de haber escrito o preparado nuestra historia, tenemos que hacernos algunas preguntas. Vamos a preguntarnos, ¿he estado comunicando claramente cómo Cristo transforma vidas? La seguridad de que yo sé que tengo vida eterna y que todos pueden recibir esta bendición. Eso es como pasarle el filtro a lo que estamos contando. Tal vez ni siquiera voy a contar de la iglesia, no voy a contar de algo muy específico de la Biblia, o porque puede ser de que me corté el dedo y casualmente alguien venía, me dio una bandita, una curita, o como le llamen esas banditas que nos curan. Y es pensar, Dios nos manda ángeles en cualquier momento. Y ni siquiera hablé de la Biblia, no mencioné un versículo, no mencioné la iglesia, pero estoy diciendo que Cristo transforma vidas porque me da paz y me convence de que Dios existe, que me manda ángeles y que Él está cuidando de mí. En una historia tan cortita como esa, pero que también es de bendición y todos tienen la oportunidad de tener esa bendición. Luego, la siguiente pregunta es, ¿he enfatizado los beneficios de mi relación con Cristo? Vivir con Cristo, sí, podemos decir, no es color de rosa. Pero ¿cuáles son las bendiciones que tenemos por vivir o tratar de ser más como Cristo y de rendir nuestra vida a Él? Y la última es incluir una frase inicial que capte la atención y hay una conclusión de mi testimonio que incluye un enunciado y una invitación clara a conocer a Cristo. Cuando nosotros hablamos, hermanas, nosotros no vamos a convencer a las personas, pero sí les vamos a dejar esa semillita allí. Y para que ellos digan, miren, la hermana vive de esta forma y lo que me contó me dejó como con deseo de buscar más. ¿Qué es eso de la Biblia? ¿Qué es eso de ir a una iglesia? ¿Qué es eso de asistir a un grupo de estudio bíblico? Hay que dejar eso en una frase, en una palabra que concluya nuestra historia, que invite a querer conocer más de lo que nosotros estamos contando en nuestra historia. También cuando estamos ya listas con todo esto, ya la preparamos, ya lo escribimos, lo revisamos, lo editamos, le pasamos el filtro, nos toca compartirlo. Entonces, ¿cómo presentar nuestro testimonio? Para nosotras ahorita, les cuento, empezamos a hablar de esto un poquito más.
como en agosto, después de julio. Sí, Julio, fue en julio. que regresaste de tu O sea, ya tenemos tiempecito, hermanas. Aquí que no nos acordamos ya la edad, nos pasa un poquito la factura, pero desde entonces estamos pensando en testimonio, estamos escribiendo nuestros testimonios y estamos preparándonos para esta clase. Pero algunas cosas que nos parecieron y que nos han ayudado, por cierto, hermanas, para esta mañana, es vamos a ensayar. Una vez que ya lo escribimos, una vez que ya lo tenemos listo, preparado, filtrado y reescrito, reeditado, vamos a ensayar. Porque primero vamos a tomarnos el tiempo que nos lleva explicarlo, y esto nos va a permitir saber que vamos a respetar o no el tiempo que se nos ha asignado. Luego, vamos a compartir el testimonio con convicción en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Nosotros oramos para preparar esta historia. No fue yo me la fumé, como dicen algunos aquí, sino que es la guianza del Espíritu Santo que nos lo dio. Entonces, el que vamos a compartir esta historia es porque Dios puso en nuestro corazón que esa era la historia que teníamos que compartir en ese momento. Luego, sonríe frecuentemente. Imagínense que yo les estoy contando una historia de la transformación de mi vida y yo estoy con una cara de una tristeza total. Voy a decir, ay, no, vivir como la hermana, pues no, muchas gracias. Entonces, debemos tratar de sonreír y para eso ensayamos. Nos ponemos frente al espejo, nos tomamos el video y vemos cómo se nos ve el rostro cuando estamos compartiendo esa historia. Especialmente esas partes en donde comprendemos la transformación de Cristo. Hablar claramente, pero en tono natural y relajado. No vamos a estar como, escuché a un hermano y es que hablaba, hermanos, les quiero compartir. Y es, o sea, sí, está llamando la atención, pero ¿cómo nos vamos a enfocar? Creo que nos enfocamos más en la forma que habla y me voy a acordar toda la vida de la forma que habló, más que lo que dijo. Pregúntenme, hermanos, no me acuerdo exactamente lo que dijo el hermano y les puedo hasta imitar como le estaba compartiendo. Pero debemos ser relajadas, naturales, y el haberlo compartido nos va a recordar lo que estábamos preparando para compartir. Y evitar movimientos nerviosos o usar muchas palabras de apoyo. Hay algunas hermanas cuando prepararon una cosa y están, más se nos va el tiempo en repetir estas palabras de apoyo que en realmente estar compartiendo lo que queremos comunicar. Pero además me fue el aire con tanto haber hecho el hermano. Luego vamos a evitar discutir o usar presión emocional para lograr decisiones para que. Hermanas, nuestra tarea no es convencer a la gente de seguir aquí. Podemos decir, sí, pues yo te recomendaría que busques al Señor. Yo puedo animarte a que leas la palabra de Dios, que te congregues en una iglesia para que puedas conocer más de lo que Dios quiere. Pero al final, nuestra tarea es ser testigas de lo que Dios está haciendo, sembrar esa semilla, y el que va a hacer que eso produzca fruto es el Espíritu Santo. Entonces, no vamos a poner, es que tú, porque no seguís y no vas a la iglesia y que, no, hermanas, porque no tenemos que condenar a nadie. Hemos sido perdonadas por gracia, amadas por gracia, y no tenemos que traer ninguna condenación a nadie de los que nos escuchan. Entonces, con eso quiero que me ayuden a leer unos versículos para que no seamos solo nosotros hablando aquí. Entonces, ¿quién se anima a leer este primer texto que tenemos en pantalla? A ver, yo, entonces, no, la hermana, tranquila, hermana. Hasta bien, hermana, gracias. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Gracias, hermana Janet. Como vemos aquí, Dios nos recuerda que es nuestro Padre Dios quien, perdón, quien revela a Cristo Jesús, quien revela el plan de salvación. Nosotros solo compartimos lo que Él está haciendo en nuestra vida personal y Él va a convencer. Tenemos otro versículo. A ver, Eliud, que había abierto su micrófono. Pero ahora no veo nada, hermanita. ¿Ahora? En la lámina no se ve nada. ¿No se ve? Ahora sí. Se ve. Okay. Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, y esto nos vuelve a recordar que lo que nosotros planifiquemos, lo que nosotros enseñemos y todo en la carne, ahí en el nivel de la carne se va a quedar. Pero lo que Dios ha transformado, lo que el Espíritu Santo ha transformado, Él es la obra redentora y es lo que vamos a comunicar. Él es el que convence, Él es el que hace nacer de nuevo y nosotros no vamos a estar diciendo, es que tienes que serlo así, sino que Él nos está dando. Y un último versículo, hermanas. ¿Quién nos lo quiere leer? Ay, sí, la hermana Ana. Ah, perdón, ya abrieron acá el micrófono. Hermana Lisanca. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 4 y 5. Amén. Y eso nos recuerda que nuestra historia no debe estar fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Nuestra vida es parte de la gran historia de Dios. Algunas veces vamos a poder compartir la historia como de cómo le conocimos y cómo nos acercamos a Él, y otras veces vamos a poder compartir lo que Él ha estado transformando en nuestras vidas. Historias que también apuntan e invitan a conocerle a Él. Para saber cuál historia debemos compartir, debemos recordar, saber a quién dirigimos el testimonio, cuánto tiempo tenemos para compartir, y esto nos permite estar preparadas incluso cuando tenemos un encuentro tan corto como de 2 minutos, cuando nos encontramos en la fila del supermercado o en la gasolinera echando gasolina y solo tenemos literalmente como 2 minutos, pero haciendo y habiendo escuchado todo esto, hermanas, queremos compartir de forma práctica lo que nosotros hemos estado enseñando. Así que, hermanas, quiero invitar a Johanna que nos amplíe un poco más lo que empezó contándonos de la parte de que su esposo estuvo 8 meses sin empleo. 8 meses sin empleo, hermanas. Pero bueno, no es nada imposible. Yo voy a contarles desde el principio, a como lo mencionó nuestra hermana en la introducción, ¿verdad? Es cierto, llegué a la iglesia a la edad de 16 años. Mi relación con Dios, hermanas, inició cuando yo tenía 16 años. Según yo, estaba disfrutando de la vida. A los 16 años todos los adolescentes saben absolutamente todo. Saben qué es lo bueno, saben qué es lo malo. Y ellos, sí, ya sé, mami. Esa es la frase más común de mis hijas. Ya sé, mami, ya sé. Pues a los 16 años, según yo, estaba viviendo mi vida de la mejor manera, lejos de Dios, porque yo no asistía a ninguna iglesia y tampoco quería asistir a una. Era algo de que me hablaban iglesia y lo que se me venía a la mente era aburrimiento. Así que lo que menos quería era poner un pie en la iglesia. No tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano y asistir desde bebé a la iglesia. Mi mamá era madre soltera. Tuvo 5 hijos, éramos 5 y mi mamá trabajaba literalmente de sol a sol. Entonces nos tenía que sacar adelante, tenía que llevar comida a la casa y lo que menos tiempo tenía ella era ir a la iglesia, ni nos llevaban tampoco a la iglesia. Así que yo por mi parte, a los 16 años, hermanas, yo iba a fiestas con mis amigos en el vecindario. No hacíamos nada malo, solo bailar. Y bueno, según yo, no hacíamos nada malo, pero tampoco era algo que Dios quisiera para mi vida. Dios tiene planes para cada una de nosotras y no era algo que Dios quisiera tenerme haciendo el resto de mi vida. Así que tuve la bendición de tener un compañero de clases que vivía en la misma colonia, en el mismo vecindario donde yo vivía, y esperábamos el bus juntos al mediodía para regresar a casa. Y todos los días, imagínense, de una o de otra manera, él me decía, te invito a la iglesia. Yo no le contestaba, yo hacía como que la que no escuchaba o la que me buscaba lápices o algo en la mochila, pero nunca respondí. Pero en una ocasión que nos subimos al bus, iba el ministro de jóvenes de la congregación y lo primero que le preguntó fue, ¿ya invitaste a tu compañera a la iglesia? Y él le dijo,
muchas veces, ¿verdad? Así como diciendo, esta está más dura que saber ni quién. Muchas veces. Y entre los dos empezaron a insistir. Deberías de ir, te va a gustar, y que no sé cuánto, y que aquí, en todo el camino hasta que llegamos, estuvieron hablándome de la invitación. Yo me sentí, hermanas, presionada. Y bueno, acepté solo para que ya no me molestaran más. A veces así hace uno, ¿verdad? Ok, para quitármelos de encima, voy y ya está. Y miren, hermanas, yo recuerdo perfectamente que fue un miércoles por la noche en la que yo asistí. 7 de la noche, era un estudio bíblico. Y Dios, hermanas, ya tenía ese plan hermoso para mí. Ese me llena de felicidad porque es como un encuentro que Él ya tenía conmigo. Porque ustedes saben, hermanas, los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son hermosos. Y desde que yo puse ese pie en la iglesia, desde que yo puse mis pies ahí, me sentí totalmente diferente. Era un grupo pequeño, hermanas. Eran 20 personas reunidas, todas cantando alegres y gozosas a Dios. Y me dieron una bienvenida llena de amor. Todo el mundo me abrazó. Me regalaron una Biblia. Me regalaron un separador de Biblia que hasta la fecha todavía guardo porque está escrito por alguien que es súper especial para mí. Y yo les digo, me quedé ahí, hermanas. Me enamoraron de Dios y me hicieron sentir tan especial que nunca había sentido en ninguna fiesta, por muy alegre que fuera la música, por muchos pasos bonitos que uno tuviera, la presencia de Dios ese día llenó completamente mi vida y eso me hizo sentir demasiado bendecida por Él. Y miren, hermanas, no dejé de asistir a la iglesia. Yo iba a la iglesia los jueves, que era día de oración, los viernes, que era noche de alabanza, los sábados, que era reunión de jóvenes, los domingos a la reunión. No dejé de asistir porque me enamoraron de Dios desde el primer día. Desde el primer día me dieron esa bienvenida e inmediatamente me dijeron, en 2 semanas vamos a tener escuela bíblica de vacaciones. ¿Nos quieres ayudar? ¡Wow! O sea, mi pasión y mi conexión con Dios fue a través de los niños y me hicieron esa invitación desde ese primer día. Yo dije, claro que sí, claro que quiero. Empecé también con un hermano a estudiar, yo sé que todos lo conocen, el curso ¿Qué dice la Biblia? Muy conocido, un librito rojo, el hermano me lo empezó a enseñar. Y miren, hermanas, un mes, exactamente un mes después de yo estar asistiendo, yo estaba entregándole mi vida al Señor. 16 años. ¿Quién iba a pensar de que una invitación forzada me iba a llevar a tantos cambios? Fue hermoso, hermanas, fue hermoso. Yo asistí, tengo muchos amigos en la Iglesia de Cristo. Imagínense, hace 16 años hasta la fecha, somos muy buenos amigos. Mis mejores amigos son de la iglesia. Pregúntenme con quiénes bailaba, ya ni me acuerdo. Ya ni sé sus nombres, ya no sé ni quiénes eran. Pero los jóvenes de la iglesia, hasta la fecha, son mis amigos y mis hermanos en Cristo. Y con 4 de mis amigas, con las más cercanas, del domingo por las tardes nos juntábamos y orábamos unas por otras. Orábamos por nuestros esposos, orábamos por nuestros planes. Y después nos sentábamos a ver algún programa o comíamos helado y así disfrutábamos las tardes juntos. Bueno, pues en una ocasión, hermanas, como todo el plan de Dios es perfecto y va avanzando, 4 años después de que yo le entregara mi vida al Señor, fui a un encuentro de jóvenes en Quetzaltenango, en una ciudad ahí en Guatemala, más conocida como Xela. Y ahí una de mis amigas me presentó a Roberto, el que ahora es mi esposo. Él acababa de regresar de la universidad. Él tuvo la bendición de ganarse una beca y venir a estudiar a Harding. Entonces él ya había regresado, graduado. Y bueno, nos flechamos, nos hicimos novios, hermanas. Y 4 años después decidimos casarnos. 4 años después, al fin él decidió proponerme matrimonio porque creo que estaba conociéndome mejor. Yo no tuve la misma bendición de ganarme una beca como él. Como les conté, mi mamá tenía 5 hijos y ella nos dijo, yo les puedo dar un título, así hasta el high school, y ya no puedo más. Si ustedes quieren estudiar,
ustedes se tienen que cubrir esos estudios. Yo ya no puedo más. Entonces yo tenía que estudiar y trabajar y no era fácil, hermanas, no era fácil tener un horario tan largo de trabajo y en la noche regresar a estudiar, a hacer tareas en la universidad. No era fácil, pero yo veía que a mi novio le iba bien. Él tenía un título extranjero y ganaba muy bien y viajaba mucho. Y yo siempre pensé, bueno, el estar preparado te va a ir bien económicamente. Te va a ir bien económicamente. Y siempre me esforcé por estudiar y prepararme para que me fuera bien económicamente. Así que cuando decidimos casarnos, Roberto decidió comprar casa. La construimos a nuestro gusto. Y eso, hermanos, fue una gran bendición porque muchas parejas se casan y no tienen dónde vivir. O viven con los papás o rentan un cuartito. Pero nosotros tuvimos la bendición de construir una casa a nuestro antojo. Y esa casa iba a ser terminada 2 semanas antes de nuestra boda. Así que 2 o 3 días antes, mi suegra me dio un consejo que hasta el día de hoy, hermana, yo no olvido, porque me lo dio con mucho amor y ella me dijo, Johanna, el matrimonio para que dure debe estar siempre fortalecido en el Señor. Su vida y la de Roberto siempre tiene que estar centrada en Dios, ¿verdad? Van a pasar pruebas, las buenas, las malas, las enfermedades, la salud, pero la más importante y la más difícil de superar son las pruebas económicas. Eso fue lo que me dijo. Y yo en ese momento le dije, bueno, eso no va a pasar con nosotros, somos jóvenes, tenemos salud, Roberto está bien preparado, tiene buen título, gana bien, miren que vamos a tener casa nueva. O sea, yo dije, eso no va a pasar con nosotros, porque todo esto yo seguía estudiando en la universidad. Y efectivamente, hermanas, después de casados, mi esposo ganaba mucho, pero debía mucho dinero. Tenía que pagar tarjetas de crédito, tenía que pagar las cuotas altas de comprar una casa, porque no fue así de que ¡tatán! Ya salió la casa, no, eran unas cuotas muy altas. Y bueno, ganaba mucho, debía mucho. Todo su salario de grandote se le iba en eso. Y mi poco salario tenía que alcanzarnos para los gastos de la casa. Y toda la comida y los gastos. Así que desde el primer mes de casados, hermanas, yo tuve que experimentar problemas económicos muy fuertes. Y yo dije, wow, esto no era lo que yo me esperaba. Esto no era lo que yo me imaginaba. Y bueno, no fue fácil. Solamente Dios me ayudaba a ser buena administradora de mi salario, que en realidad, hermanas, no era mucho. En el segundo mes de casados únicamente teníamos 10 quetzales, que para aquel entonces son $1.50. Y faltaban 5 días para terminar el mes. No me pregunten cómo hicimos para salir, pero la mano de Dios siempre se veía ahí. Mi jefe al día siguiente me dijo, tengo que salir de viaje, quiero que hagas los cheques porque los voy a dejar firmados. Y yo dije, gracias Dios, ¿verdad? Que mi jefe se va de viaje para poder recibir mi cheque 5 días antes. Y así poco a poco Dios me fue ayudando y proveyendo. Y 2 meses después de esta situación difícil, despidieron a mi esposo del trabajo. Se quedó sin empleo. Llegó a la casa a decirme, me despidieron. No hay una razón específica, pero me despidieron. Y bueno, una vez más yo le dije a mi esposo, tú sos pilas, vos tenés título y te van a dar buen trabajo y vas a conseguir el mismo salario o más y ya está. Ponte pilas y vas a encontrar trabajo. Bueno, aquí es donde yo veo la mano de Dios moldeando mi manera de pensar, hermanos. Y yo lo veo aquí en Proverbios 2:6. El Señor es el que concede la sabiduría. De su boca proviene el conocimiento y la inteligencia, no de nosotros. Si Dios nos prepara es porque gracias a Él nos da la preparación, no porque nosotros seamos muy pilas, muy inteligentes. Él nos da esa sabiduría y esa inteligencia. Así que yo estaba mal en poner mi confianza en la preparación de mi esposo. Estaba mal. Y no en que Dios podía bendecirnos, no en que Dios podía ayudarnos, no en que Dios podía bendecirnos. Así que Dios dijo, aquí yo soy el que bendice y yo soy Juan. Te va a enseñar dónde poner tu mirada correcta. Y bueno, hermanas, así como Dios da, Dios quita y su nombre va a ser siempre alabado. Nosotros estuvimos a punto de perder la casa. Mi esposo ya no pudo pagar la casa. Esa casa es una casa de 2 niveles
Estaba vacía, hermanas. Ya teníamos casi que 7 meses de casa, estaba vacía. Solo teníamos una cama y 2 maletas y era un eco completo en esa casa. Y llegaron a decirnos literalmente, agarren sus pocas cositas y váyanse porque ya no podíamos pagar. Pero déjenme contarles que mi esposo había estado llenando un bote como alcancía. En Guatemala le dicen garrafones de agua, son de los grandes que venden, ¿verdad? Él había estado poniendo monedas de 25, de 10, de a quetzal, y ahí estuvo él llenando y llenando ese bote. Pero en ese tiempo, mi esposo tenía que sacar dinero para los parqueos, para la gasolina, para sacar fotocopias de sus currículums. Y yo lo veía, hermanas, dándole vuelta a ese bote en la cama para contar monedas. Y se iba con las manos llenas de monedas a echar gasolina, a sacar fotocopias y a hacer todo lo que él necesitaba. Bueno, hermanas, pasó 1, 2, 4, 6, 8 meses, hermanas. 8 largos meses en los que mi esposo estuvo sacando monedas de ese bote. Y bueno, el día que él aceptó un empleo de dar clases de inglés en una academia, hermanas, créanme, ese día el bote estaba vacío. No había más monedas. No había más monedas. Mi esposo me dijo, mira el bote, está vacío. No había ni una sola moneda en ese bote. Para mí, hermanas, en lo personal, Dios me enseñó a poner mis ojos definitivamente solamente en Él. Mi esposo también tuvo que aprender a no ser tan orgulloso, a rendirse a Dios, a no poner excusas de su trabajo y de sus viajes para servirle en la obra. Y a no confiar en su capacidad, ¿verdad? Y en esos 8 meses, hermanas, nunca, absolutamente nunca nos faltó el pan de cada día. Nunca dormimos en la calle. Siempre tuvimos nuestra casa y dormimos bajo techo. Dios nos dio una gran lección a cada uno en lo personal. Una gran lección. Porque ese bote con monedas, hermanas, ese bote con monedas me recuerda a mí a la historia de Primera de Reyes 17-16, de Elías y la viuda de Sarepta. Ustedes la conocen, hermanas, donde ese puñado de harina y ese poco de aceite no se acabó, no cesó hasta el día que Dios les dio en abundancia. Mi esposo y yo pudimos ver la mano de Dios en ese bote de monedas, hermanas. Fue nuestra experiencia y mi esposo y yo pudimos verlo hasta el día que Dios decidió que nuestra crisis iba a terminar. Hasta el día que Él transformó nuestras vidas y nos hizo que de verdad nos centráramos en Él. Puedo también mencionar Deuteronomio 29:5, que durante 40 años Él nos guió por el desierto. A todos los israelitas los guió por el desierto sin que se les acabara su ropa ni sus sandalias. 40 años y dándoles el alimento diario que ellos necesitaban. Y bueno, el versículo 6 de ese capítulo dice, pero Él, o sea Dios, pero Él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Señor tu Dios. Y eso me recuerda, hermanas, a esta historia, a esta experiencia de que Dios suplió nuestras necesidades. Las monedas de ese bote se acabaron hasta el día que mi esposo encontró trabajo. Y yo lo veo de una manera increíble, de una manera milagrosa, hermano. Primera de Corintios 10:13 nos lo dice, que Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y esa fue una gran lección, que hasta el día de hoy, hermanos, después de 21 años de casados, nosotros podemos decir que todo, hermanos, absolutamente todo lo que tenemos es gracias a Dios. No es gracias a nuestra capacidad, ni a nuestra inteligencia, ni a lo que nosotros podemos hacer. Absolutamente nada, hermanas, podemos hacer por nuestra propia cuenta, ni por nuestra propia capacidad. Dios es grande, hermanas, y el nombre de Dios siempre, siempre debe de ser glorificado y honrado. Y esa es mi historia. Disculpen que se las cuente de una manera tan emocional, pero me llena de gran bendición y de gran alegría compartirla, de ver que Dios siempre está con uno, transformándonos, cambiándonos, pero bendiciéndonos en gran manera. Y tú, Brenda, ¿cuál de tantas historias nos vas a compartir esta mañana? Bueno, siguiendo con la historia, perdón, de que me vine a vivir en los Estados Unidos,
quiero empezar que cuando crecía y empezaba a poner interés en los niños, yo me empezaba a imaginar lo que sería casarme, tener mi familia, tener una casa bella y muchos niños, muchos niños, pero algo que recuerdo que siempre decía o que me decía a mí misma y le decía a mis papás es: nunca me voy a casar con un extranjero y nunca voy a vivir en un lugar que no sea mi país. Poco yo sabía de los planes que Dios tenía diseñados para mí. Y como recuerdo en Jeremías 29:11 que dice: yo tengo planes de bien para ustedes, no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Eso está en Jeremías 29:11. Y yo, en mis propios planes, yo tenía programado casarme a los 25 años, como por ahí de los 28 empezar a tener hijos y me iba a ser mamá de 3 niños. Entonces mi idea era, voy a ser mamá joven con varios niños. Vinieron los 25 años, los 26, 28, 30. No había novio, hermanas. No me había casado y creo que estaba un poquito fuera de mis planes. Sin darme cuenta, yo empecé a ponerle mucha importancia al tema del casamiento. Creo que hasta en cierto momento se volvió como una obsesión. Mis amigas tenían novios, se casaban, empezaban a tener hijos, sus familias eran bellas y yo seguía pensando, ¿y a quién me va a enviar Dios? También mis familiares, como veían que yo no estaba tan joven, empezaban a recordarme lo que me estaba faltando. Era una carga emocional bastante fuerte. En mi afán de cumplir mi sueño de encontrar al hombre de mi vida, yo inicié unas relaciones de noviazgo que al final solo me dejaron el corazón destrozado. ¿Fue la culpa de esos muchachos? ¿Fue mi culpa por haberme dejado enamorar por ellos? En mi afán, una tarde, recuerdo, en un estudio bíblico, porque yo era cristiana para ese entonces y yo asistía a la iglesia, pero era esa parte de, sí, yo soy cristiana, asisto a la iglesia y conozco la Biblia, pero en ese estudio, recuerdo que una hermana nos estaba dirigiendo y nos llevó a leer el pasaje de 1 Corintios 7. Y allí se menciona que las solteras debemos ocuparnos en las cosas del Señor. Fue allí donde Dios me habló directamente y me recordó que esa era mi función y por eso estaba yo todavía soltera, para enfocarme en las cosas que Él quería que yo estuviera haciendo. Fue donde entendí que yo tenía que desenfocarme de las cosas o de las personas y enfocarme solamente en Él, entregarme completamente a Él. Así fue que yo empecé a enfocar mi mirada en Él, mi tiempo en Él, y mi agenda en las cosas del Señor. Fue cuando aprendí a conocerle a Él mejor, a deleitarme en Él y en su palabra y en ser más como la persona que Él deseaba que yo fuera. Fue solamente así, estando completamente entregada a Él y deleitándome en Él, cuando el hombre de mis sueños llegó a mi vida. Pero un detalle, hermano. Él es extranjero, habla otro idioma, vive en otro país. Las cosas. Irónico, ¿no? El hombre de mis sueños viviendo en otro lado. Pero sí, a veces me pregunto que el encontrarme con él me llevó un poco más de tiempo porque yo estaba muy fijada en mi frase, en mi opinión de nunca me voy a casar con alguien así. Pero Dios tenía otros planes, Él tenía otro diseño y tal vez pudo ser, pero yo estoy convencida que las cosas no suceden fuera del tiempo de Dios y no suceden fuera de las maneras de Dios. Al inicio, cuando Él empezó a acercarse a mí, yo lo vi como un amigo más, un compañero más de trabajo y realmente no le puse mucha atención en el área emocional. O sea, no era en el prototipo que yo tenía diseñado para tener. Pero Él empezó a hacer su tarea muy bien y conquistó mi corazón. Creo que fueron también las oraciones contestadas de muchas personas para ese entonces, pero la relación fue avanzando y hasta el punto de que Él me pidiera matrimonio. Todo fue caminando muy bien, teníamos el respaldo de Dios y la bendición de Dios y nuestras familias. Y
en todo esto del enamoramiento, la relación, creo que como que yo había ocultado o había hecho a un lado ese temor de yo querer casarme con alguien fuera de mi país. Yo no quería salir de mi país. Un domingo en la iglesia, unas semanas incluso antes de la fecha que habíamos fijado para la boda, y después de tanto preparar todos los detalles y todo eso de mudarme, porque me iba a tocar mudarme al país con quien iba a compartir mi vida, una hermana en la iglesia se me acercó y me dijo, hermana, tengo que darle un mensaje que Dios me ha dado para usted. Quiero recordarles, yo siempre dije, nunca me voy a casar con alguien, pero nunca se lo dije fuera de mi casa, fuera de mis amigos cercanos. No creo que nadie supiera de este temor o de esta afirmación que yo tenía en mi corazón. Pero esto me recuerda que Dios conoce nuestros corazones, hermano. Él nos formó y Él conoce lo que deseamos. Él conoce nuestros temores. Él conoce nuestras circunstancias. Pero Él en este momento, Él quería trabajar esa área en mi vida. Yo había decidido entregarme completamente a Él, pero había esa área que tal vez estaba como muy guardadita, muy escondidita en mi corazón, pero Él también quería trabajar en mí. El mensaje que la hermana me dio fue el siguiente. Se lo voy a leer porque si no me pongo aquí muy emocional, como la hermana Johanna ya me puso también. Y dice, hija mía, yo te amo. Yo te formé y yo conozco los deseos de tu corazón y también tus temores. Sé que no deseas salir de tu país y no quieres dejar a tu familia. Para ese entonces, mi papá estaba enfermo y estaba teniendo un tratamiento de diálisis. Tengo una hermana de necesidades especiales y yo soy la hermana mayor y era como la segunda mamá para ella. Y no me hacía la idea de estar lejos de ellos por si me necesitaban. Ese era como mi pesar, o sea, toda mi alegría, toda mi emoción de casarme, toda la emoción de iniciar el resto de mi vida, eran un poquito empañados por este temor, pero yo no le estaba poniendo mucha atención, pero Dios sí. Y el mensaje continuó, pero hoy te digo, el hombre con el que vas a casarte, te lo he enviado yo. Él te va a amar, él te va a cuidar, él va a cuidar de ti y de tu familia y va a estar contigo porque yo lo preparé para ti. Y de tu familia aquí, en Guatemala, yo me voy a hacer cargo. Solamente recuerda, está quieta y conoce que yo soy Dios. Hermanas, solamente Dios podía enviar un mensaje tan puntual como este. Por cierto, esa promesa la encuentran en Salmo 46:10, por si no la habían escuchado antes. Y no me cabía duda con esa palabra que era el tiempo de Dios para mí, que Él era el hombre de Dios que Él tenía preparado para mí. Y que yo tenía la paz y la certeza de que aunque yo viviera lejos, mi familia iba a estar bien en Guatemala. Estamos por cumplir 9 años de matrimonio en un par de semanas y tenemos una bella hija. No se me dieron los 3, pero tengo una que es suficiente y cumple la función de los 3. Y esta mañana, no sé qué anhelo tienes en tu corazón y crees que Dios se ha olvidado de concederte. No sé qué temores hay en tu corazón y te tienen paralizada de tomar decisiones o moverte. Pero sí sé que Él es un Dios bueno y Él tiene una buena, agradable y perfecta voluntad para cada una de nosotros. Mi mensaje aquí no es que lo busques a Él solo para que Él resuelva y conceda los deseos de tu corazón o para obtener algo a cambio. Mi mensaje es como resultado de buscarlo a Él primero y deleitarnos en Él, como dice Mateo 6:33, que cuando estemos entregadas completamente a Él, se nos van a abrir bendiciones sobreabundantes y nuestro sueño o el sueño del Señor se va a cumplir en nosotras, como está escrito en Salmo 138:8. Así que, hermanas, eso fueron 2 historias de la transformación que Dios ha estado realizando en nuestra vida. Y le dejo el tiempo a Johanna. Espero que no las hayamos emocionado tanto. Esto es una historia de cada una, hermanas.
de todo lo que Dios definitivamente hace en cada una de nosotros. Yo sé que ustedes el día de hoy van a hacer su tarea muy bien y van a saber contar bien su historia, su testimonio para poder bendecir a otros. Una de tantas, hay que estar preparado. Y bueno, llegamos a esta conclusión y al compartir cada una su testimonio, hermanas, recordemos estar conectadas con Dios y pedirle que siempre sea Él que dirija nuestras palabras, que de verdad siempre sean de bendición para los demás. Dios puede utilizar nuestra historia para impactar y para transformar vidas. Pero recuerden, hermanas, ustedes son las únicas que pueden contarlo. Yo pude contar mi historia de la manera en la que me salió de lo más profundo de mi corazón. Y yo sé que Brenda también, ella se controla más que yo. Pero juntas también hemos llorado cuando de verdad atravesamos momentos difíciles. Cada una la va a contar de una manera en la que sea real, en la que sea vivible, en la que la gente de verdad lo pueda experimentar. El testimonio, hermanas, el testimonio verdadero, como dice, el testimonio, el verdadero testimonio nacido del Espíritu y confirmado por el Espíritu Santo, cambia vidas. Así es, cambia vidas, hermanos. Así que compartir nuestro testimonio a veces puede ser intimidante o incómodo. No es fácil abrirnos y contar nuestro testimonio. No es fácil contar que tuvimos situaciones difíciles en nuestra vida o momentos grises. No, no es fácil. Y eso puede deberse a que pensamos en compartir nuestro testimonio como algo que, como ahorita, como que estamos enseñando la clase. Entonces, tiene que ser así, así, así. No, hermanos, tiene que de verdad dejarse usar uno por nuestro Padre Celestial. Debemos dejarnos usar para cuando lo hacemos, cuando lo hagamos, más bien, nuestro testimonio pueda convertirse en una bendición, para que por lo menos los demás puedan ver lo que nosotros entendemos, lo sencillo que puede ser compartir lo que creemos en nuestras experiencias cotidianas. Un testimonio, hermanas, es una expresión de lo que creemos y sabemos. Sabemos que de verdad es verdad, ¿verdad? Un testimonio es esa expresión. Entonces, si conversamos con nuestra vecina, si conversamos en el supermercado con alguien, si conversamos con alguien en la gasolinera, decía Brenda, obvio, nuestro tiempo va a ser más corto. Ahorita nuestro tiempo fue un poco más extendido para que ustedes vieran el antes, el cómo y el después. Dios ha trabajado en nuestras vidas. Pero podemos estar hablando con alguien que está atravesando un problema económico. A veces vemos, hermanas, a mí me ha tocado ver a la persona que está adelante de mí que saca y saca moneditas y no alcanza para pagar. ¿Qué es lo que está pasando esta persona? Que tiene necesidades económicas, que necesita pagar los huevos y la leche que lleva y no le alcanzan. Ah, ese es un mensaje del Espíritu Santo que te está diciendo, ¿puedes ayudar a esa persona? Y me ha tocado decirle, no se preocupe, yo aquí tengo. Y me ha tocado pagar $2 porque esa persona ya no alcanzó a ajustar los $2. Y hermanas, esa es la oportunidad para poder decirle, no te preocupes, ¿verdad? Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a proveer, con un acto tan sencillo y tan pequeñito en lo que tú puedas estar dispuesta a ayudar. Eso puede ser tan poderoso, hermanas, hablar de tu testimonio, compartir con alguien en 2 minutos y no estar parada en un púlpito, no estar parada al frente en la iglesia predicando. Simplemente con un acto que tú ya pagaste $2 o que tú ya le llevaste pan y leche a alguien necesitado, ya estás haciendo un montón. Y el poder no viene del lenguaje florido, de las bonitas palabras que salgan de nuestra boca, proviene del Espíritu Santo, hermanas, que confirma la verdad. Confirma la verdad. Así que si están ustedes dispuestas a compartir su testimonio, pues hay muchas oportunidades a nuestro alrededor. Estemos alertas para poder introducir nuestro testimonio en las conversaciones cotidianas, en el trabajo, en el vecindario, en el supermercado, en cualquier momento que de verdad pueda nacer. Por ejemplo, estás ahí hablando con la vecina, ¿verdad? ¿Y qué tal te fue tu fin de semana?
Si me preguntan, ¿qué tal te fue tu fin de semana? Uy, fue genial. La iglesia y convivir con mis hermanos en Cristo era justo lo que yo necesitaba para recargar baterías. Ya está. No tengo que decir más. Y la gente se queda, wow, ¿verdad? Qué bonito. Alguien tal vez está expresando compasión por nosotros porque tal vez nuestro sueño, nuestro desafío que estamos pasando, lo saben. Y hermana, miren, lo siento mucho. Lo siento mucho. Entonces podemos decir, gracias por su preocupación. Sé que Dios me va a ayudar a salir de esta situación. Sé que Dios está conmigo y voy a poder salir adelante. Tal vez alguien comenta, ay, este clima tan horrible, está gris, está lloviendo, el tráfico está horrible, miren que hasta un accidente hay ahí. Estoy segura que Dios va a arreglar todo. Estoy segura porque Dios está dándonos este clima y que todo se va a solucionar pronto. Hermanas, son mensajes tan sencillos, tan fáciles que podemos siempre expresar y darle la gloria a nuestro Dios. A menudo hablamos unas con otras sobre nuestros desafíos y cuando alguien nos cuenta los problemas o lo que se enfrenta, entonces podemos compartir en alguna ocasión lo que Dios de verdad nos ayudó a nosotras, a esas pruebas, a esas situaciones difíciles. Y de esa manera vamos a testificar que sabemos que Él, Dios Todopoderoso, puede ayudar a estas personas también. Puede ayudarlas. Y las va a bendecir en gran manera a como lo ha hecho con nosotros. Amén, hermanas. Y estos consejos o estas referencias que hemos compartido son para que estemos, como dice en Primera de Pedro 3:15, estar siempre preparadas para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Lo que vamos a expresar es la esperanza que tenemos en Cristo y de la vida que vamos a tener después de esta vida que puede traer tantos problemas, que puede traer tantas inconveniencias o retos. Vamos a tener la esperanza en el Salvador. Y recordemos también, hermanas, que, en nuestro propio ejemplo de contar una historia en un encuentro fortuito es el Salvador, Jesucristo, cuando Él se encontró con la mujer de Samaria en el pozo y ella estaba haciendo sus cosas del día a día y Él utilizó esa conversación de cómo sacar agua del pozo para expresarle la transformación que Él traía para la vida de esta mujer. Entonces, para referencia, hermanas, está en Juan 4, pero no tengamos miedo de compartir nuestras historias. Nuestras historias pueden bendecir a aquellos con quienes interactuamos, aún eso sea por 2 minutos. ¿Cómo utilizarás estas ideas o las tuyas propias para compartir tu testimonio hoy? Pidámosle al Señor que nos dirija y nos dé la oportunidad de compartirla, porque si estamos en casa todo el tiempo, no salimos y no hacemos nada, no vamos a tener la oportunidad de contar las maravillas que Él está haciendo con nosotros. Que Él nos permita tener siempre esa oportunidad de bendecir la vida de otros. Vamos a terminar con una pequeña oración. Así que les invito a cerrar sus ojos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir unos minutos, conociéndonos, conociendo lo que tú has hecho en nuestros corazones y lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, para bendición no solo nuestra, sino de muchos. Señor, te pedimos que tú dirijas siempre nuestras palabras, que tú dirijas nuestras acciones, para que siempre que nos comuniquemos, Señor, estemos dando gloria a ti, Padre, y gloria a ti, Hijo, y el Espíritu Santo. Señor, que nuestra vida y nuestro hablar sea solamente para contar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas y en aquellos que tú has tocado de maneras sobrenaturales. Permite, Padre, que recordemos que solo tú eres al que debemos buscar, que solo tú eres a quien debemos dirigirnos y que solo tú eres el que nos da vida, nos da paz y quien tiene un plan de bien para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y esperamos que lo que hemos aprendido hoy nos permite también ser testigas o que podamos enfocarnos en compartir más de ti. En el nombre de Jesús oramos y dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Amén.